¿Cómo están, amigas, amigos? Una muy buena semana para todos. Soy Juan Andrés Valenzuela y esto es Campus 365. Esta semana quiero trabajar con ustedes un tema súper particular que tiene que ver con una continuidad a un video del cual ustedes hicieron bastantes comentarios en redes sociales, que tenía que ver cómo crear listas desde Outlook.com, o sea, nuestra cuenta gratuita de Microsoft, para hacer un control de gastos. ¿Ya? Y fue un Reels bastante rápido, no más allá de 2 minutos, en TikTok también, pero muchos me pidieron que hiciera un análisis un poquito más detallado de cómo crearlo, porque también en nuestro video anterior de YouTube revisamos cómo crear una lista a partir de una plantilla, pero era una lista con otro objetivo. Así que hoy día vamos a revisar ese punto en particular para que no queden dudas y revisemos cada uno de esos detalles. Bienvenidos. Y como siempre, me voy al rincón y revisamos inmediatamente. Recordemos que Microsoft List o las listas de SharePoint, que son parte del contexto de Microsoft 365, también están disponibles como herramientas de gestión de información desde nuestras cuentas de Outlook.com. ¿Ya? Aquí va a quedar el vínculo, el video, donde la semana pasada creamos una cuenta de Outlook.com desde cero y además experimentábamos por primera vez desde una cuenta gratuita creando listas a partir de una plantilla. ¿Ya? Pero tal y como les comentaba antes, la derivación de este video viene de un TikTok, de un Reels, de un video corto de no más de 2 minutos donde creábamos muy rápidamente una lista basada en plantilla, pero para el control de gastos personales. Y aquí viene una derivada de muchas solicitudes. ¿Y cómo lo tengo en el teléfono? ¿Cómo puedo agregar más columnas? ¿Cómo puedo enviarme notificaciones por correo de lo que ocurre? Bueno, ese solo tema en particular da para probablemente más de algún video. Así que quiero empezar por lo menos con lo más detalle. Lo más detalle tiene que ver con diferenciar. Primero, SharePoint, muchos también me han preguntado, me han dicho, pero SharePoint no es gratuito. Bueno, lo que pasa es que SharePoint es mucho más que las listas, es gestión documental, tiene muchas más herramientas, pero particularmente en las cuentas Outlook.com tenemos la posibilidad de trabajar con las listas de SharePoint, que son una de las fundamentales funciones, valga la redundancia, de SharePoint como tal. Por lo tanto, hay una parte de SharePoint que es gratuita y está disponible a través de las cuentas Outlook.com o las cuentas Live o las cuentas Hotmail. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a darnos cuenta es que desde nuestra cuenta, de mi cuenta laboratorio de Outlook, voy a tener la posibilidad de crear listas de SharePoint. Y aquí aparece. Yo, como lo tengo en español, aparece como listas, y si no, aparecería en inglés como list, las Microsoft List. Y desde acá, lo primero que debemos entender que las Microsoft List, ya sea en ambiente Outlook o en ambiente corporativo, son unidades de información para la gestión de datos que permiten que uno almacene su información de gestión de datos en formato de listas. No estamos guardando documentos como ocurriría con OneDrive. ¿Ya? Si OneDrive se preocupa de la documentación corporativa o personal de una cuenta Outlook, en el caso de las listas de SharePoint ocurre lo mismo, pero a nivel de gestión del dato solamente. ¿Ya? Eso quiere decir que no necesariamente almaceno información, pero sí registro datos como lo haríamos en un Excel o lo haríamos en una aplicación. Por lo tanto, una de las utilidades es crear, por ejemplo, esta aplicación rápida que yo creé y que quedó disponible ahí en un video corto en otras redes sociales. Y aquí lo vamos a ver paso a paso. ¿Ya? Ya llegamos a la lista, a la aplicación de listas, y acá yo puedo comenzar a crear. Yo ya tengo en el video anterior trabajo final de año, creamos una lista para tareas y una lista de gastos, pero aquí la vamos a crear nuevamente desde cero. Voy a crear una nueva lista y lo interesante que tiene trabajar con listas de SharePoint en esta versión también gratuita de Outlook.com es que podemos crear la lista desde cero. O sea, imagínense, usted quiere controlar cualquier información. Imagínense, quiero controlar el registro de compras del supermercado. ¿Ya? Lo que tengo que hacer es semanalmente. Ustedes generan una compra. El producto, el valor, la cantidad de productos, el local, o sea,
todo lo que es gestión de datos, que lo podrían llevar a un Excel, insisto, lo podría hacer acá. Su lista de contactos de amigos también podría ser una lista de SharePoint. Lo que ustedes quieran, lo pueden crear como una lista en blanco. Pero aquí vamos a utilizar una funcionalidad interesante para aprender a crear las listas de SharePoint en Outlook.com y vamos a usar las plantillas. Las plantillas, y de hecho aquí tengo un rastreador de progreso, un rastreador de gastos que es el que voy a utilizar y lo voy a pinchar inmediatamente para que lo veamos. La plantilla no es otra cosa que un molde. Un molde donde yo finalmente decido ocupar un formato preestablecido. Y este formato preestablecido, veámoslo. Dice que tiene el elemento, en este caso, qué es lo que voy a gastar, la fecha, la cantidad, la categoría de mi gasto, si es que después yo quiero hacer algún filtro, quiero clasificarlo de alguna forma, la descripción del gasto, y aquí aparece opcionalmente, podría no tenerlo, el recibo, nuestra boleta, si queremos sacarle una foto y mantener eso, ¿ya? Recordemos, algo ya les adelanté, probablemente hoy día no lo vamos a ver, veámoslo al final, lo vamos a conversar al final. Eso probablemente hoy día lo voy a llenar en el computador, en mi equipo, pero nada dice que posteriormente utilice Microsoft List o la lista de SharePoint desde mi teléfono. Eso significa que puedo andar a cuestas con mi control de gasto, de tal manera que el control de gasto sea súper ágil, no importa dónde esté. ¿Ya? Pero empecemos primero por la creación de esta lista paso a paso. Primero, entendamos que como es un molde, esta plantilla, nosotros posteriormente podemos tomar decisiones. Por ejemplo, eliminar columnas que no utilizamos o agregar columnas nuevas que sí queremos utilizar. ¿Ya? Ahí vamos a tener dos ejemplos que sí vamos a revisar ahora. Por lo tanto, tomo la decisión de ocupar esta plantilla. ¿Listo? Esto se va a llamar, como ya tengo una lista de gastos, se va a llamar gastos 2.0. ¿Ya? O gastos 2, versión 2. Una descripción, un color para la lista, para que tenga un contexto, y un icono. ¿Ya? Ahí le colocamos el carrito de supermercado. Y creamos, simplemente. Automáticamente, como siempre les cuento, esto crea rápidamente la estructura. Y por lo tanto, lo único que yo debo hacer de ahora en adelante, ya la creación pasó en un segundo, si se fijaron. Lo único que queda para mí es comenzar a agregar los elementos, ¿ya? Y agregar los elementos tenemos dos formas. Con el botón que va a desplegar un formulario, veámoslo, desplegó el formulario, y yo indico acá compra de pan. Cuando lo compré, lo acabo de comprar hoy día, le puedo colocar la fecha manualmente o seleccionarlo del calendario, va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ahí hay algunos detallitos todavía en la interfaz, en mi caso, en mi cuenta. Ahí ya se arregló. Cantidad, ¿cuánto compré? Compré 2.000 pesos. ¿Qué tipo de categoría es? Podemos agregar categoría y lo vamos a ir conversando. Alimentación y la descripción. Compra de pan para hot dog. Ya, vamos a hacer una 11 con hot dog o completos, como le decimos en Chile. ¿Listo? Y voy creando mi registro de gastos como formulario. Para quienes se les quieran hacer esto un poco más sencillo, ¿ya? Y no en formulario, y aquí va quedando registrado, fíjense, tenemos la posibilidad de agregar elementos desde acá, y eso permite ir llenando los datos como si fuera un Excel. Por lo tanto, si voy a hacer hot dog, ¿ya? Para nuestra cena, acá compro el aguacate, y también va a ser hoy, ¿ya? También determino cuánto gasté. Acá en Chile el aguacate o palta es muy caro, así que va a ser mucho más caro probablemente que el pan. Y también vamos a declarar que es alimentación. ¿Ya? Y esto se va a llamar compra aguacate, simplemente. Así que lo escribimos en diferentes partes de Latinoamérica de forma distinta. Y lo creé yo. A lo mejor esto es una planificación, a lo mejor después agrego el recibo. Pero fíjese ahí, experimentamos dos formas distintas de registrar un dato. Ahora, ¿por qué a veces los usuarios elegimos esta versión, la versión de escribirlo acá mismo, en modalidad ágil, en modalidad tabla de cuadrícula o vista cuadrícula? Porque esto va a permitir, por ejemplo, si quedamos
cortos de aguacate, había que salir a comprar nuevamente, yo puedo tomar este registro tal como pasa en un Excel y lo duplico hacia abajo. Con la única gran diferencia, de acá probablemente gasté un poco menos, fueron 3.000 pesos en aguacate. ¿Ya? Así de ágil es una lista de SharePoint. Eso no implica que yo no pueda salir de la vista cuadrícula y verlo en vista plana. Lo mejor de todo que después cada una de estas categorías, como lo vamos a ir revisando más adelante, me permite ir haciendo clasificaciones, filtros, incluso hasta ponderaciones de subtotales de cuánto gasto en alimentación, cuánto gasto en transporte y todo eso. Que eso es lo fantástico que tiene controlar la gestión de datos. No solamente en el ámbito corporativo, sino también en el ámbito personal. ¿Ya? Entonces, ¿se fijaron? Muy rápidamente, no me sumé más unos par de clics y la descripción de la lista a partir de una plantilla y está hecho nuestro control de gasto. ¿Ya? Insisto, lo mágico está también en seguir implementando adiciones a esto. Por ejemplo, dejar disponible esta lista de SharePoint a través del dispositivo móvil con la aplicación de listas. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo paso a paso. Yo creo que una serie de varios videos porque es necesario entrar a ese detalle para que ustedes saquen todo el potencial. Sin embargo, aquí hay algo importante de las plantillas que yo les comentaba. Ustedes pueden elegir una plantilla y podrían determinar particularmente agregar o quitar elementos. En mi caso, por ejemplo, la verdad que creo que los datos que hay aquí son bastante buenos. Por lo tanto, no quiero quitar columnas por ahora. Pero podría, por ejemplo, agregar una nueva columna que signifique, por ejemplo, saber dónde compré esto. Lo compré en el mercado, lo compré en un supermercado, lo compré en el almacén de la esquina, y yo puedo declarar opciones o simple declararlo como un texto simple. Veamos eso. Una lista de SharePoint, como lo hemos visto, está creado en base a columnas, a tipos de datos. Datos fecha, datos moneda, datos selección, si fijaron aquí yo seleccionaba la categoría, o simplemente como el elemento y la descripción, datos de texto. Por lo tanto, si yo, ojo, y datos automáticos, por ejemplo, ¿quién está creando esto? Entonces, como yo creo eso de esta forma, quizás haya una muy buena forma también de escribir el establecimiento o el comercio donde gasté, donde realicé ese gasto. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Y fíjense que está disponible aquí mismo en la lista de registros, tengo yo la posibilidad de agregar columnas. Voy a agregar la columna. Y aquí una gran decisión. ¿Qué tipo de dato es? ¿Simplemente texto? ¿Quiero que se escriba simplemente? ¿Ya? ¿O quiero que seleccionar rápidamente? Porque ya tengo ya más o menos claro cuáles son los lugares de comercio donde yo podría hacer esa compra. Entonces, yo en ese caso, y se los recomiendo, porque va a ser mucho más ágil después la gestión y clasificación para la gestión de los datos, utilizar elección. Elección para elegir el comercio. Le doy siguiente. ¿Y cómo se llama esta columna? Esta columna se va a llamar comercio. Y yo podría determinar acá una descripción del tipo de dato que es, ya lo que queramos hacer, y acá declarar cuáles son mis opciones. Por ejemplo, mi opción podría ser el supermercado de la esquina o el almacén de la esquina, almacén del barrio. Esa podría ser mi primera opción, ¿ya? Esa podría ser mi primera opción, el almacén de barrio. Podría colocar una segunda opción que sea el supermercado. Podríamos tener un supermercado 1, un supermercado 2, dependiendo de cuál es mi realidad de compras en el comercio. Podría ser online probablemente. Si yo quiero declararlo como una separación online para después hacer gestión, ¿cuánto compro online o no? ¿Ya? Y podría agregar el mercado semanal, el mercado de los fines de semana, ¿ya? Y ahí está, el mercado semanal. Y guardo, fíjense. Cada una de las opciones jamás tiene una pequeña posibilidad de configurar el look and feel, en qué sentido del color que yo le puedo dar para que sea un poco distinto al resto, ¿ya? Y lo guardo. Y ese color se va a pintar al momento de ingresar. Por lo tanto, ahora, de los datos que ya tengo registrados, ¿puedo volver a editar y volver a clasificarlos? Sí, por supuesto que puedo. Y por eso una recomendación súper importante es que ojalá ustedes
en un papel, en su cuaderno, en una servilleta, primero imagínense su formulario, imagínense lo que quieren establecer como dato, porque ahora que yo llevo 3 registros, agregar un nuevo dato es súper sencillo, volver a editarlo y agregarlos, pero probablemente cuando lleve 50, 100 o 500 registros va a ser más complicado y va a ser dato que va a quedar ahí olvidado, ¿ya? En mi caso, tengo 2 posibilidades de trabajar con la edición de este registro y agregar este nuevo comercio. Puedo entrar al registro, por ejemplo, al primer aguacate, y editar todo. Y al editar todo, me voy a la sección, porque está mi último dato, que está comercio. Digo que esto lo compré en el supermercado. ¿Listo? Pero la segunda vez, cuando fui nuevamente a comprar, y aquí lo voy a editar de otra forma, voy a editar, fíjense, en vista cuadrícula, no necesito tener marcado el registro, sino que edito en vista cuadrícula, puedo ir a la opción y digo, este lo compré en el almacén de barrio. No regresé al supermercado, lo compré en el almacén de barrio. Y la compra del pan lo hice en el supermercado también. Y ahí completo otro registro. Y me puedo salir de la vista cuadrícula para tener todos los datos. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, esos detallitos sirven bastante. Ahora, ¿puedo eliminar columnas? Sí. No quiero eliminar ninguna de estas porque la verdad que todas me sirven, pero voy a crear una a propósito. Por ejemplo, me equivoqué y agregué nuevamente un campo del tipo número, ¿ya? Podría ser de tipo monto, ¿ya? Pero en este caso lo voy a hacer de tipo número, que se llame cantidad. Y sea particularmente para especificar la cantidad de productos que compré. Puede ser totalmente, ya hay una cantidad. Entonces, esto podría ser porciones, ¿ya? Porciones. Como tengo una cantidad en monto, que viene eso, para que detectáramos que no puedo repetir el mismo nombre de la columna. Porciones, y va a ser simplemente número, y yo podría declarar que como son porciones, probablemente no necesite decimales, 0 decimales. Podría definir. ¿Ya? Y aquí tengo finalmente otro dato que se llama porciones, ¿ya? Pero insisto, lo creé con la única finalidad que viéramos la creación de otro tipo de datos, pero también para que se den cuenta que en una lista creada a través de plantilla o una lista que ustedes hayan creado ya en el tiempo, pueden eliminar los datos, ¿ya? Pueden eliminar las columnas de datos. Ahora, gran salvedad acá. Voy a agregar algunos números para tenerlos en cuenta, para que vean que puedo volver a grabar, salir modo cuadrícula y quedó grabado, y que al momento de borrar una columna tengamos y mucho cuidado porque se van a, obviamente, borrar los datos, y eso no lo voy a poder recuperar. O sea, ¿puedo recuperar algunas cosas si borro? Sí. Y lo vamos a ver más adelante porque las listas de SharePoint o las Microsoft Lists también tienen su propia papelera de reciclaje. Vamos entonces a la función de eliminar. Me voy a la configuración de la columna porque podría editarla, ¿ya? Y en mi caso, en vez de ir a editar, que podría cambiar las configuraciones, yo puedo eliminar esa columna. Ahora, fíjense lo que ocurre acá con este warning o esta advertencia. ¿Quieres eliminar? Esta columna se quitará y se eliminarán permanentemente todos los datos almacenados. O sea, esas porciones que yo declaré como número nunca más van a existir. ¿Listo? Le elimino. ¿Ya? Eso finalmente era lo que me interesaba que revisáramos en particular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que yo quiero trabajar. ¿Ya? Si te está gustando este tema, tal como lo han hecho otras personas en el resto de las redes sociales, acá en los comentarios de YouTube, déjame tu comentario. ¿Te gustaría saber dónde más podemos ir con estas listas de SharePoint? Démosle, hay muchas cosas más por hacer. Una de las cosas importantes que yo les quiero comentar es que obviamente alguien diría, y como les dije al inicio, yo podría partir acá con esta lista de gastos y es súper difícil que yo ande todo el día afuera, en el trabajo, en el cliente, salga a comprar y después me recuerde los recibos. Incluso guardar los recibos. Aquí tenía un par de recibos para registrarlos. Sacarle una foto, después subirlo al computador. Bueno, una de las gracias, y eso les pido a ustedes su opinión.
¿Qué les parece si en el próximo video generamos la posibilidad de instalar en nuestros dispositivos móviles Microsoft List y leer esta lista de gastos versión 2 y ver cómo podría trabajar esto con el dispositivo móvil sin tener que estar conectado, obviamente al computador, sino que sea una lista mucho más ágil? Si les parece, dejen un comentario, denle me gusta al video, obviamente suscríbanse, ¿ya? Pero no nos vamos a quedar acá. Esta es nuestra primera lista de gastos que va a servir para el punto de vista personal, pero podemos seguir agregando otras columnas. Podemos hacer columnas calculadas, por ejemplo. Podemos declarar la cantidad, pero a lo mejor esta es la cantidad neta. A lo mejor necesitamos calcular y tener por separado el impuesto o algún otro cargo adicional que se haya hecho. Si yo voy a un restaurante, declarar cuál es el gasto y cuál es el gasto de servicio o propina que quiera establecer, de tal manera que quede anotado. Entonces, todos esos detalles los podemos hacer con una lista de SharePoint. Columnas calculadas que vayan permitiendo trabajar con eso, verlo desde el punto de vista del teléfono también para que sea mucho más ágil. Ahora no hemos agregado recibos, veamos cómo agregar recibos desde el teléfono, crear vistas distintas, crear clasificaciones, crear filtros, hasta mirar cómo se ve, si podemos hacer algo gráfico después cuando tengamos muchas compras y nuestras compras del mes, ¿ya? Entonces, si alguna de esas instancias te suena familiar y crees que es interesante hacerlo, insisto, dale like, suscríbete, haz tus comentarios, porque finalmente eso es lo que va a permitir que podamos seguir haciendo este tipo de videos con los comentarios y las necesidades que ustedes tengan, ¿ya? Ya, estimadas, estimados, muchas gracias nuevamente por ver este video semanal. Espero que haya sido de interés y de la continuidad que vamos a hacer trabajando con las listas de SharePoint en esta versión Outlook.com con tu cuenta gratuita Microsoft, no con una cuenta necesariamente corporativa. Así que nos vemos en un próximo video y que estén muy bien, que tengan todos una muy, muy buena semana. Chao, chao, nos vemos.